Durante 4 largos años, permaneció anclado en el mismo lugar, soportando veranos abrasadores, inviernos inclementes y tormentas que parecían no tener fin. Sentado al borde de una carretera solitaria, con la mirada fija en el horizonte, esperaba a alguien que jamás regresaba. Un pastor alemán, llamado Thor, se había convertido en un enigma viviente, un alma leal cuyo misterio nadie lograba descifrar. A pesar de los incontables intentos por ayudarlo, él no se movía. Esperaba a alguien, o a algo. Hasta que, una mañana, ocurrió lo increíble. Un solo instante que lo cambió todo. Prepárense, porque el milagro que selló su destino renovará su fe en la lealtad, el amor y los hilos invisibles que nos unen. El sol de la mañana extendía sus rayos sobre la carretera desierta, disipando la fina niebla que se aferraba al asfalto. El silencio del camino solo era interrumpido por el paso esporádico de algún vehículo. Y allí estaba él, como cada día, un pastor alemán apostado junto a una vieja gasolinera, con el pelaje polvoriento y la mirada clavada en la vía. Apenas reaccionaba a la presencia de quienes pasaban. Simplemente esperaba. Durante 4 años, Thor hizo de aquel rincón su único hogar. Al principio, nadie sabía de dónde había salido. Camioneros, conductores y los pocos habitantes del pequeño pueblo cercano se percataron de su presencia, pero ninguno tuvo el valor de ahuyentarlo. Intentaban alimentarlo, y él comía solo cuando todos se habían alejado. Si alguien se aproximaba demasiado, se levantaba, retrocedía unos pasos y volvía a sentarse. Jamás fue agresivo, nunca ladró, nunca causó problemas. Solo esperaba. Cecilia, la dueña de una pequeña cafetería del pueblo, fue una de las primeras en reparar en Thor. Cada mañana, antes de abrir su local, pasaba por la gasolinera y dejaba un poco de comida junto a los viejos surtidores, diciendo en voz baja: «Pobrecito, está esperando a alguien. No sé a quién, pero ojalá vuelvan pronto por él». Thor soportó inviernos de un frío cortante y veranos sofocantes, regresando siempre al mismo punto. Se acurrucaba contra las paredes oxidadas de la estación abandonada, buscando refugio del viento y la lluvia. En las noches más silenciosas, se podían oír sus suaves gemidos, un sonido tan melancólico que nadie podía ignorar. De vez en cuando, alguien intentaba llevárselo a casa. Un camionero trató de convencerlo de subir a su cabina, y una joven incluso le llevó un collar, con la esperanza de poder guiarlo a un lugar seguro. Pero en cuanto alguien intentaba acercarse demasiado, Thor se apartaba, corría unos metros y volvía a sentarse, con la mirada perdida en el horizonte, como si aguardara a alguien que le hubiera prometido volver. Una gélida mañana de otoño, Eduardo, un periodista de investigación de 32 años, de cabello castaño y figura esbelta, vio a Thor de una manera que capturó su atención. Eduardo había pasado por el pueblo innumerables veces de camino a sus reportajes, y siempre había visto al perro junto a la gasolinera, pero nunca le había dado mayor importancia. Hasta ese día. Algo en la postura serena y paciente de Thor lo obligó a reducir la velocidad. Estacionó el coche, se sentó y observó al perro, completamente absorto. Tras tomar una foto rápida con el móvil, la curiosidad pudo más, y Eduardo decidió entrar en la cafetería de Cecilia. El aroma a café recién hecho y pan tostado inundaba el aire, y varios clientes charlaban animadamente en la barra. Cecilia lo recibió con una sonrisa mientras le preparaba un café. «Vienes a preguntar por el perro, ¿verdad?», le dijo. Eduardo asintió, y ella continuó. «Ese perro lleva aquí 4 años. Llegas un poco tarde para resolver su misterio». Intrigado, Eduardo preguntó: «¿4 años? ¿Esperando qué?». Cecilia suspiró y respondió: «Algunos dicen que pertenecía a un camionero que solía parar aquí. Otros creen que se perdió y nunca encontró el camino a casa.
Pero yo creo que está esperando a su familia. Eduardo miró por la ventana la fiel silueta, todavía inmóvil, y su mente de periodista comenzó a trabajar. Había cubierto muchas historias humanas, desapariciones, casos de supervivencia, incluso emotivos reencuentros entre animales y sus dueños. Pero esta era diferente. Un perro que había esperado durante 4 años en el mismo lugar. Aquello era una historia que merecía ser contada. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. 4 años atrás, Thor tenía un hogar. No era un perro callejero ni se había perdido. Era amado. Sus días estaban llenos de risas, caricias y la energía contagiosa de un niño que lo adoraba. Por aquel entonces, un pequeño de 10 años llamado Miguel prácticamente había crecido junto a Thor. Desde el instante en que sus padres trajeron a casa al pequeño cachorro de pastor alemán, los dos se volvieron inseparables. Miguel se despertaba temprano solo para ser el primero en saludar a su amigo de 4 patas. Thor dormía a los pies de su cama, lo seguía a la cocina cada mañana y lo esperaba ansioso junto a la puerta cada tarde, cuando Miguel volvía del colegio. La madre de Miguel, Ana, una mujer de mirada dulce y decidida, solía bromear. No sé qué me hace más ilusión, si ver a Miguel o a Thor. Y su padre, Carlos, un hombre alto y fuerte, de pocas palabras pero siempre presente, demostraba su afecto arrodillándose para acariciar a Thor, mientras murmuraba: «Buen chico». Thor no era solo su mascota, era parte de la familia. Pero en una noche fatídica, todo cambió. Una violenta tormenta se desató de repente, con lluvias torrenciales y vientos que convertían las carreteras en trampas peligrosas. La familia Roberts regresaba de un fin de semana en casa de los padres de Ana. Thor iba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Miguel, mientras el sonido rítmico de la lluvia contra la ventanilla creaba una falsa sensación de paz. De repente, un par de faros se aproximaron demasiado rápido. Ana apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el coche derrapara y se saliera de la carretera. El mundo se puso del revés entre cristales rotos, metal retorcido y el eco de los gritos. Miguel llamaba a sus padres, y entonces todo fue silencio. Cuando Thor recuperó la conciencia, todo era oscuridad. Le zumbaban los oídos, le dolía el cuerpo, y un fuerte olor a humo lo envolvía todo. A lo lejos, oía voces, sirenas y el llanto de alguien. Desorientado, se tambaleó para ponerse en pie. El coche estaba volcado, con el frontal destrozado. Y Miguel no estaba cerca. No exactamente desaparecido, pues mientras la gente corría para ayudar, bomberos y paramédicos intentaban rescatar a Carlos, Ana y Miguel. Thor ladró, tratando de llamar la atención, pero alguien lo sujetó, impidiéndole acercarse. El pánico se apoderó de él. Se zafó y corrió sin rumbo entre la confusión. Guiado únicamente por el deseo de encontrar a su familia, corrió bajo la tormenta, atravesando paisajes desconocidos hasta llegar a una carretera solitaria. Allí permaneció, recorriéndola durante días de un lado a otro, buscando el lugar del accidente, buscando a Miguel, buscando algo que tuviera sentido. Pero nadie regresó. Finalmente, el hambre y el agotamiento lo llevaron a un pequeño pueblo donde encontró la gasolinera, cerca del lugar del accidente. La estación le ofrecía algo de refugio, y Thor, de alguna manera, se aferró a la creencia de que, si esperaba allí el tiempo suficiente, su familia regresaría por él. Y así, esperó durante 4 años. En el presente, Eduardo estaba en su coche, revisando antiguos informes de animales desaparecidos en su portátil. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró un aviso de hacía 4 años, registrado por Carlos y Ana Roberts, que informaba de la desaparición de su pastor alemán tras un accidente en la carretera 214. El corazón de Eduardo se aceleró al darse cuenta de que el lugar del accidente estaba a menos de 1 kilómetro de la gasolinera donde Thor esperaba.
No era un perro cualquiera. Era un animal que nunca había dejado de esperar a su familia, y ellos ni siquiera imaginaban que seguía vivo. Con las manos firmes en el volante y la mente a toda velocidad, Eduardo se dio cuenta de que, después de 4 años, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Qué hacer ahora? Miró a Thor, que seguía allí, con la mirada fija en la carretera. Eduardo supo que no podía ignorarlo. Tomó su cámara del asiento del copiloto y aparcó a una distancia prudencial para no asustar al perro. Montó el equipo, dejando que la suave luz dorada del atardecer iluminara la soledad en los ojos de Thor. Al empezar a grabar, sus palabras fluyeron con naturalidad. Este es Thor, y durante 4 años ha estado esperando. Nadie sabe exactamente cómo ha sobrevivido, pero cada día se sienta en el mismo lugar, mirando la carretera, aguardando a alguien que nunca volvió. Han intentado ayudarlo, pero no se mueve de aquí. Está esperando algo. Eduardo acercó la cámara para captar el pelaje desgastado, las orejas que se movían con cada coche que pasaba y aquel brillo de esperanza en sus ojos cansados. Pero hoy he descubierto la verdad, continuó. Hace 4 años, Thor sufrió un grave accidente. Su familia pensó que lo había perdido para siempre, sin saber que él nunca dejó de esperarlos. Dejó que la cámara grabara unos instantes más antes de detenerla, convencido de que aquella historia tocaría muchos corazones. Poco después, Eduardo publicó el vídeo en sus redes sociales con la leyenda: El perro que nunca se fue. Este pastor alemán ha permanecido en el mismo lugar durante 4 años. Tras un terrible accidente, su familia pensó que lo había perdido para siempre, pero él nunca se rindió. Ahora necesitamos vuestra ayuda para encontrarlos. En menos de 1 hora, el vídeo alcanzó más de 10.000 visualizaciones y los comentarios no dejaban de llegar. Esto me rompe el corazón. Por favor, que alguien encuentre a su familia. Los perros son tan puros. Espero que lo estén cuidando. Y entonces, ocurrió algo extraordinario. Una mujer comentó que creía reconocer a aquel perro, de un barrio tranquilo del interior. En ese mismo instante, Miguel, que ahora tenía 14 años, cabello castaño y ojos claros, estaba en su habitación navegando con el móvil. Recibió un vídeo que le había reenviado un amigo. En cuanto el rostro de Thor apareció en la pantalla, su corazón dio un vuelco. No, no puede ser, pensó, agarrando el teléfono con fuerza, casi sin poder respirar mientras escuchaba al narrador contar la historia de Thor. Hace 4 años, sufrió un accidente. Su familia pensó que lo había perdido para siempre, sin saber que él seguía esperándolos. Las lágrimas llenaron los ojos de Miguel, y con voz temblorosa, murmuró: ¿Thor? Justo entonces, su madre, Ana, entró en la habitación. Mamá, creo que lo han encontrado, dijo Miguel, mostrándole el móvil con manos temblorosas. Ana frunció el ceño, tomó el dispositivo y pulsó el play. Mientras veía la grabación, se llevó una mano a la boca, conmocionada. «¡Dios mío!», exclamó. En solo 3 horas, la bandeja de entrada de Eduardo estaba repleta de mensajes de periodistas, grupos de rescate y personas que se ofrecían a adoptar a Thor. Pero un mensaje destacaba sobre los demás. Era de Anna Roberts. Eduardo lo abrió con el corazón desbocado. «Es nuestro perro. Es Thor. Pensábamos que lo habíamos perdido para siempre. Por favor, dime que todavía está ahí». Eduardo leyó y releyó el mensaje, sintiendo que aquello ya no era solo una historia, sino algo real. Respiró hondo y tecleó: «Ana, acabo de recibir tu mensaje. Thor está aquí, firme en el mismo lugar. Lleva 4 años esperando y no se mueve de aquí, pase lo que pase». Envió la respuesta
y apenas tuvo tiempo de soltar el teléfono cuando llegó un nuevo mensaje. ¿Dónde estás? Tenemos que ir. El corazón de Eduardo se disparó mientras enviaba rápidamente la ubicación y su número de contacto. Poco después, el teléfono sonó. Una voz temblorosa contestó. ¿Hola? ¿Es real? Eduardo, con la voz controlada, dijo. Sí, señora. Estoy aquí con él. Está justo aquí. Hubo un breve silencio, seguido de un sollozo. Vamos para allá. Dios mío, ya vamos. ¿A qué distancia están? Preguntó Eduardo. Estamos en Brasilia, a más de 10 horas de viaje, pero salimos ahora mismo. No se preocupen, yo me quedaré aquí. Thor no irá a ninguna parte. Con la voz entrecortada, Ana añadió. Por favor, dígale que ya vamos. Eduardo miró a Thor, que permanecía en el mismo sitio, con la mirada fija en la carretera, como si ya lo supiera. Creo que ya se ha dado cuenta, murmuró. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Eduardo se mantuvo cerca de Thor, observando cada uno de sus movimientos para no perturbarlo. Pronto, la noticia se extendió entre los vecinos, que empezaron a reunirse y a comentar sobre el esperado reencuentro. Cecilia incluso le llevó a Thor un poco de comida fresca y una manta caliente, diciendo con las manos temblorosas. Sabía que esperaba a alguien, pero nunca supe a quién. Algunos camioneros que habían visto a Thor a lo largo de los años se detuvieron para compartir sus historias sobre cómo habían intentado ayudarlo, sin entender por qué jamás abandonaba aquel lugar. Ahora, todos lo comprendían. La lealtad de Thor jamás había flaqueado. Al caer la noche y mientras el pueblo se volvía más silencioso, Eduardo se sentó cerca de Thor. A medida que el frío se intensificaba, se ajustó el abrigo y consultó el reloj. Faltaban solo 4 horas. Por primera vez, Thor se movió ligeramente a su lado, y Eduardo notó un brillo de expectación en la mirada del perro, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Susurrando, Eduardo dijo, «Solo un poco más, amigo, ya vienen». Thor movió las orejas, pero mantuvo la mirada fija en la carretera. Poco antes del amanecer, unos faros surgieron en la distancia. Eduardo se levantó con el corazón acelerado y observó cómo un coche reducía la velocidad y se detenía en el terreno de grava de la gasolinera. En cuanto el motor se apagó, la puerta del copiloto se abrió. Ana bajó primero, temblando, abrazada a su abrigo, con los ojos recorriendo el lugar en busca de su amado perro. Carlos la siguió, con el semblante serio y las manos apretadas. Y luego, desde el asiento trasero, apareció un muchacho. Miguel, ahora más alto y maduro, pero con los mismos ojos llenos de esperanza. Sin intercambiar palabras, Thor se levantó, con las orejas alerta y el cuerpo rígido, fijando la mirada en los tres que se acercaban. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Ana dio un paso vacilante, pero Thor permaneció inmóvil. Entonces, la voz de Miguel rompió el silencio. Soy yo, amigo. Thor movió las orejas, arrugó el hocico y, tímidamente, dio un paso adelante. Eduardo contuvo la respiración al ver la más mínima señal de movimiento en la cola de Thor. Ana soltó un sollozo y Miguel se agachó, abriendo los brazos, con la voz quebrada al decir, «Ven aquí, muchacho». Thor dio otro paso, luego otro más, y de repente corrió hacia ellos, casi derribando a Miguel. El niño se lanzó a los brazos de Thor, sollozando. «Nos esperaste. De verdad nos esperaste». Carlos se arrodilló, su postura fuerte deshecha por la emoción, acariciando al perro y susurrando. «Buen chico. Qué bueno eres, qué bueno». Ana los abrazó a ambos con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Thor emitía un sonido profundo, ni un ladrido, ni un gemido, sino algo que desbordaba alivio. Eduardo, con los ojos llorosos, observó cómo el perro que había esperado durante 4 años finalmente regresaba a casa.
El trayecto de vuelta fue silencioso. En el asiento trasero, Thor se acurrucaba junto a Miguel, quien nunca dejaba de acariciarlo, repitiendo en voz baja: «Te extrañé tanto, amigo». Aunque ya no había saltos de alegría ni el rabo se movía como antes, ese simple gesto era suficiente. Anna observaba por la ventanilla, con las manos firmes en el volante, recordando cómo había soñado con ese momento durante tantos años. Pero en el fondo, sabía que nada volvería a ser como antes. Thor ya no era el mismo perro de antaño. Después de 4 años solo en el frío, confiar en los humanos no sería tan fácil. Cuando llegaron a casa, Miguel le dio un codazo cariñoso a Thor. «Estamos en casa, muchacho». Thor levantó la cabeza lentamente, sus ojos examinando la casa desconocida. Después del accidente, los Roberts se habían mudado del campo a la ciudad. La nueva casa era más grande, con un patio espacioso, pero para Thor todavía no era un hogar. Miguel se desabrochó el cinturón y salió, esperando que Thor lo siguiera. Por primera vez desde que lo encontraron, Thor dudó. No corrió inmediatamente hacia ellos. Anna respiró hondo, intercambiando una mirada con Carlos, quien asintió y se acercó, diciendo suavemente: «Thor, todo está bien. Ven aquí, chico». Las orejas de Thor se movieron, pero permaneció quieto. Miguel se arrodilló junto a su padre y dijo: «Ahora estás a salvo, te lo prometo». Tras unos instantes, Thor salió despacio. Su pata tocó el suelo como si pisara un terreno extraño. Su cuerpo seguía tenso. Las orejas se movían con cada sonido del viento y el susurro de los árboles. Al pasar un coche, su cola bajó, como si presintiera un peligro. Miguel guió a Thor hasta su antigua camita, en un rincón del salón, acariciando el cojín mullido y diciendo: «Este es tu sitio, amigo». Thor olfateó el rincón, pero no se acomodó. Caminaba inquieto, con la cola baja y el cuerpo rígido. El olor nuevo, las voces diferentes, todo era demasiado. Anna se arrodilló a su lado, extendiendo la mano con cariño. «Ahora estás en casa». Thor se encogió, y Miguel notó la tensión en sus músculos y la mirada que se dirigía siempre hacia la puerta, como si planeara huir. El corazón de Miguel se encogió. Después de 4 años en el frío, solo, ¿recordaría Thor lo que era estar en casa? Las primeras noches fueron las más difíciles. Thor se negaba a dormir dentro de casa. Miguel lo intentó todo. Extendió mantas, dejó la comida cerca de la cama, incluso durmió en el suelo a su lado, pero nada parecía calmarlo. En su lugar, el perro se acurrucaba cerca de la puerta trasera, como si todavía esperara algo, a una familia que lo había abandonado o a un pasado que ya no existía. Miguel se quedaba despierto, observándolo, deseando poder consolarlo. Pero, ¿cómo calmar un corazón que había esperado en silencio durante 4 años? Entonces, decidió darle a Thor lo que necesitaba: tiempo. Un punto de inflexión llegó una mañana fría, aproximadamente una semana después. Miguel se despertó temprano, frotándose los ojos, y bajó al salón. Allí, se quedó helado. Thor ya no estaba en la puerta, sino acurrucado en su camita. Miguel no se movió. El pastor alemán parecía finalmente relajado, respirando lenta y tranquilamente. El corazón de Miguel se llenó de una pequeña esperanza. Cogió el móvil y le envió un mensaje a su madre. «Mamá está durmiendo en su cama». Pocos segundos después, Anna respondió: «No lo despiertes. Deja que se sienta seguro». Miguel se acomodó entonces en el suelo, a unos metros de distancia, observando en silencio a Thor dormir en su nuevo hogar, por primera vez en 4 años. Esa noche, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos lleno de imágenes de Thor de cachorro, Miguel sonrió. Fue entonces cuando sintió un movimiento a su lado. Se giró y casi se le para el corazón. Allí estaba Thor, mirándolo fijamente. Sin atreverse a moverse,
Miguel lo observó mientras, lenta y cuidadosamente, Thor apoyaba la cabeza en su regazo. Entre lágrimas, Miguel acarició el pelaje del perro y susurró: «¿Te acuerdas de mí, verdad?». Thor soltó un leve suspiro. Por primera vez desde su regreso, movió la cola. En las semanas siguientes, Thor progresó notablemente. Empezó a comer con regularidad, a dormir dentro de casa e incluso comenzó a seguir a Miguel por las habitaciones. Ya no se asustaba cuando Anna se acercaba para acariciarlo. La cola se movía más, aunque todavía había momentos de vacilación, especialmente cuando alguien abría la puerta trasera. Cada vez que eso ocurría, las orejas de Thor se erguían y sus músculos se contraían por un breve instante, como si quisiera huir. Los padres de Miguel le recordaban que el proceso de curación no dependía solo del tiempo, sino también de reconstruir la confianza. Una tarde fresca, con el cielo pintado en suaves tonos dorados y azules, Miguel volvió del colegio y dejó la mochila junto a la puerta. Thor lo recibió con un ligero movimiento de cola y Miguel se agachó para acariciarle las orejas. ¿Vamos a dar una vuelta, amigo? Thor inclinó la cabeza y Miguel sonrió. Vamos a intentarlo. Siempre mantenían a Thor con la correa cuando salía, para evitar que el pánico o la huida se apoderaran de él. Pero ese día, Miguel quería ver si el perro finalmente confiaba en que aquel era su hogar. Lentamente, Miguel abrió la puerta trasera y Thor avanzó, olfateando el aire con cautela. Miguel salió al porche, observando atentamente mientras Thor caminaba despacio, con las orejas en movimiento y las patas sintiendo la hierba. De repente, un fuerte estruendo retumbó en el barrio. Habían empezado los fuegos artificiales. Thor se quedó paralizado. Su cuerpo entero se tensó. Las orejas se agacharon y la cola se metió entre las patas. Miguel sintió un nudo en el estómago. Antes de que pudiera reaccionar, otra explosión hizo que Thor se diera la vuelta y echara a correr. El perro ya estaba a mitad del patio, dirigiéndose hacia la puerta abierta. Miguel gritó: «¡Thor! ¡No!». El perro se detuvo un breve instante al borde de la calle, dudando. 4 años de espera, de búsqueda de algo perdido, de creer que salir podría devolverle lo que siempre había amado. Miguel suplicó: «No te vayas, Thor». El perro miró hacia atrás, tomó su decisión y se volvió. Miguel soltó un suspiro, se arrodilló y dijo, con voz temblorosa: «Está todo bien, amigo. Estoy aquí». Thor dio un paso cuidadoso, luego otro, y con un leve gemido apoyó la cabeza en el pecho de Miguel. El niño lo abrazó con fuerza, con la voz entrecortada: «Estás en casa». Por primera vez, la cola de Thor se movió tímidamente, como si realmente lo creyera. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre el patio de los Roberts. Aunque los días se acortaban, el viaje de recuperación de Thor apenas había comenzado. Ya no era el mismo perro que había regresado a sus vidas hacía unas pocas semanas. Thor había cambiado, no solo en su forma de actuar, sino también en su manera de ver el mundo, con menos miedo, con más confianza. Miguel observaba mientras Thor corría por el patio, su cuerpo una vibrante mezcla de marrón y negro, la cola en alto con firmeza, sin vacilar ni mostrar dudas. Thor, por fin, se estaba permitiendo ser feliz. En el mes que siguió, Thor comenzó a disfrutar más del aire libre, corriendo libremente por el patio con un ritmo tranquilo y relajado. A Ana le preocupaba la idea de dejarlo suelto sin correa, pero Miguel estaba seguro de que Thor necesitaba aprender que no estaba atrapado. Fue un proceso lento y, aunque el susto de los fuegos artificiales había sido un revés, también marcó un punto de inflexión. Thor se dio cuenta de que era posible quedarse y sentirse seguro. «¿Y bien, Thor?», gritó Miguel, agitando los brazos. Inmediatamente, Thor se detuvo, se giró para mirar a Miguel con un brillo de alegría en los ojos, y corrió de vuelta, como si nunca se hubiera ido. Al alcanzarlo, Thor saltó, apoyando sus patas delanteras en el pecho de Miguel.
Entre risas y lágrimas, Miguel dijo: «Eres un buen chico, ¿verdad?». Thor ladró una vez, un sonido profundo y alegre, antes de bajar y empezar a correr en círculos a su alrededor, como si lo desafiara. «Atrápame si puedes». Miguel no pudo contener la sonrisa. Aquel ya no era el perro perdido y solitario de antaño. Era Thor, el perro que había vuelto a casa. Dentro de la casa, Anna y Carlos observaban por la ventana con semblantes de alivio. El último mes se había dedicado a reconstruir no solo la confianza de Thor, sino también la fe de la familia en los demás y en el mundo. Anna, casi en un susurro, le preguntó a Carlos: «¿Crees que todavía se acuerda de nosotros?». Carlos, con los ojos fijos en Thor, respondió suavemente: «Estoy seguro de que sí». Mientras tanto, Miguel seguía riendo mientras corría tras Thor en el patio, y el sonido rítmico de los pasos del perro se mezclaba con las veces que Miguel lo llamaba. «Buen chico», susurró Anna, con una lágrima corriendo por su rostro, y Carlos le apretó la mano, diciendo: «Está en casa». No solo los Roberts notaron el cambio en Thor. Cecilia, la de la cafetería, pasó la semana anterior con las golosinas favoritas del perro, sonriendo al entregárselas a Miguel. «Mira, está mejor. Parece que hasta sabe que está a salvo». Miguel se lo agradeció con un gesto, diciendo: «Es como si por fin se sintiera en casa». Más tarde, la puerta trasera chirrió cuando Anna salió al porche, llamando: «La cena está lista». Thor interrumpió el juego y, sin dudarlo, corrió hacia ella con la cola en alto. Miguel la siguió, sonriendo mientras Thor se sentaba pacientemente frente a Anna, esperando su comida. Anna se agachó para acariciarlo y dijo: «Buen chico, es hora de cenar». Thor se quedó allí, tranquilo, con los ojos llenos de confianza, sin ladrar ni quejarse, como si supiera que, finalmente, aquel era su hogar. Esa noche, después de la cena, toda la familia se reunió en la sala de estar. Thor descansaba en silencio a sus pies, y había una sensación de plenitud en el aire. Después de 4 largos años, Thor no solo había regresado físicamente, sino que también se había reconectado emocionalmente con su familia. Mientras Miguel apoyaba la cabeza en el sofá, Thor reposó suavemente la suya en el regazo del niño, como en los viejos tiempos. «Buenas noches, amigo», susurró Miguel, acariciando el pelaje de Thor mientras cerraba los ojos y se dormía, finalmente en paz. Thor ya no era un espíritu perdido. Estaba en casa. Durante 4 años, Thor esperó, enfrentando tormentas, soledad e incertidumbre. Nunca se rindió. Creía que su familia volvería y, al final, su fe fue recompensada. Esta historia va más allá de un simple reencuentro. Es sobre lealtad, amor y segundas oportunidades. Muestra el lazo inquebrantable entre un perro y las personas que lo aman. No todos los animales perdidos reciben un milagro como el de Thor, pero su historia demuestra que la esperanza nunca es en vano. Si esta historia ha conmovido tu corazón, ayuda a difundir el mensaje. Adopta, no compres. Nunca te rindas con un animal que confía en ti y comparte esta historia para que más personas crean en el poder de la lealtad. Y si algún día ves a un perro esperando al borde de la carretera, quizás, solo quizás, esté esperando a alguien que todavía lo ama.